Hola chicas, buenas noches. Mm, Vamos a esperar unos 2, 3 minuticos. Buenas noches Macarena, buenas noches Giselle. Vamos a esperar un par de minuticos que más estudiantes ingresen y damos inicio a la clase. ¿Listo? Listo chicos, buenas noches para todos nuevamente. Eh, entonces, vamos hoy a dar la clase número 3 del módulo 2. Eh, ¿Cómo les fue en la prueba? No he visto las notas, no les he echado una revisada. Espero que les haya ido muy bien. Perdón. Y, mm, y hoy vamos a revisar esta parte de, continuando lo de la semana pasada, que estuvo muy interesante, que vimos pues la parte de la célula, estructura de la célula. Hoy las quiero y los quiero muy concentrados también porque vamos a revisar tema de transporte a través de la membrana celular y diferentes tipos de transporte y reproducción celular, ¿ya? Y yo sé que esto es un tema, al igual que la semana pasada, como les había dicho, este tema del módulo 2 es un poquito más pesado, así que hoy tengo varios videitos que vamos a ir viendo pues en el transcurso de la clase como para que se haga un poco más entendible, ¿ya? Los videitos son cortitos y ya identifiqué por aquí cómo subirle
el volumen a los videos. Me había dado cuenta que sí, efectivamente estaban bajitos, estaba por acá. Así que eso. Entonces, vamos a ver, por acá por el chat. Bien, bien, listo. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Organizo acá mi lapicito. Buenas noches, profe. ¿Le puedes preguntar algo? Sí, claro. Mientras que aquí arreglo mi lapicito de la tablet para poder escribir en la presentación. Sí, Ya. dime. Bueno, entré tarde a la clase, no sé de qué habían conversado. em, no sé si conversaron algo sobre las notas, cómo No, uno lo verifica. no hemos conversado nada. Simplemente les pregunté que cómo les había ido en la prueba. Y por ahí algunos dijeron que bien. Entonces ya eso para mí es Ah, ya. suficiente. Ah, ya. Pero ¿cuál era tu Ah, duda? bueno. No, porque de verdad que como habla de un porcentaje 30, 25, de verdad que no, eso no, esa parte no la entendía. La otra parte dice que 17, de verdad que eso no la entiendo. Pero no sé de qué estás hablando. El porcentaje. Eh, Cuando uno abre la página, ¿verdad? ¿Sí? Dice como, sale un porcentaje, entonces después cuando uno verifica otro en en calificaciones sale otro porcentaje, de verdad que no sé qué No, sí. significan esos. No, tampoco sé. Tendrías que de pronto cuando lo veas tomarle una foto y me la mandas al WhatsApp. Ah, bueno, está ¿Listo? bien, no hay problema, sí, Y bueno, no hay es fácil problema. identificar qué es y yo te doy la Ya, ya, orientación del, ¿vale? ya está bien, disculpe. Y listo, bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, como les decía, las espero muy concentradas, pendientes, porque igual que la semana pasada, el tema no es tan sencillo. Voy a tratar de hacerlo la forma más fácil posible, ¿ya? Y ya al finalizando la clase, ya les voy a explicar cuál es la importancia de por qué tienen que no aprenderse estas cosas de memoria, pero sí por lo menos saber y entender los conceptos del por qué y cómo actúan los medicamentos, ¿ya? Bueno, entonces hoy vamos a ver, como les decía, transporte a través de la membrana plasmática. ¿Y cuál membrana plasmática? La membrana de la célula, ¿ya? La membrana que vimos la semana pasada. Para que no se me pierdan, esto es la membrana de la célula, ¿ya? Esto solamente está representada ahí en un pedacito. Membrana celular, membrana celular. Entonces, el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática es esencial para la supervivencia de las células. Algunas sustancias necesitan ingresar a la célula para que ésta pueda llevar a cabo sus reacciones metabólicas. En cambio, otras sustancias que se generan dentro de la célula y que deben ser expulsadas o que son productos de desecho del metabolismo celular necesitan ser transportadas fuera de la célula, ¿ya? Entonces existen dos tipos de proceso, pasivo y activo. Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva? Que la célula necesita ingresar cosas a su interior, ¿cierto? Cosas como qué, cosas eh, como alimentación para la célula, ya que son, por ejemplo, glucosa, ya sustancias que necesita la célula para subsistir. Entonces van de afuera de la célula al interior de la célula, ¿ya? Y existen otras que son desechos de la célula, productos o proteínas o sustancias o moléculas que la célula ya no necesita, que quedan al interior. Supongamos que esta bolita, haciendo un acto de fe, es una célula, ¿cierto? Entonces, los productos de desecho están al interior. Este pedacito aquí es la membrana, que sería esto de acá, ¿ya? Esto de acá. Entonces, estos punticos tienen que salir de la célula porque no pueden estar al interior. Es el mismo caso que pensemos en una persona tiene que sacar de su cuerpo los productos que no necesita, mediante cómo, mediante la orina y mediante la excreción.
Lo mismo pasa en la célula los tiene que sacar y la célula también tiene que entrar sus nutrientes, asimismo que las personas nos tenemos que alimentar, la célula también, ¿ya? Solo que las personas lo hacemos mediante la boca y las células lo tienen que hacer mediante su pared celular, porque ellos no tienen boca, ¿ya? Entonces, para poder que la célula haga esto, existen dos vías, un transporte activo y un transporte pasivo. El transporte activo necesita energía, ¿ya? Y el transporte pasivo no necesita energía. ¿Por qué? Porque el transporte pasivo se ayuda del gradiente de concentración. ¿Cómo así que del gradiente de concentración? Miren que aquí yo tengo muchas moléculas verdecitas, ¿cierto? Ubiquémonos acá. Yo tengo muchas moléculas verdecitas. Aquí no tengo solo tres. Entonces, ¿aquí qué va a suceder? Va a haber un transporte pasivo porque tiene que haber un equilibrio de las cosas, ¿ya? Entonces, las moléculas verdecitas pasan a través de proteínas favorecidas por un gradiente de concentración hasta que estén en equilibrio. Cuando aquí abajo haya las mismas que acá arriba, ya deja de ser pasivo. Ahí no necesita energía, simplemente se pone en equilibrio del sistema. Caso contrario, aquí en la izquierda es un transporte activo. ¿Por qué? Porque va en contra del gradiente, va de los menos concentrados, o sea, estos de afuera, que solamente vemos tres nutrientes, por decir, que son esos verdecitos, hacia el interior de la célula donde tengo más punticos verdes. Allí tengo que utilizar energía para ingresar eso por el medio de las proteínas. Listo. Eso básicamente es. Entonces, el transporte pasivo ocurre cuando una sustancia se mueve a favor de su gradiente de concentración o su gradiente eléctrico y atraviesa la membrana a expensas de su propia energía cinética, energía de movimiento. La energía cinética es intrínseca de las partículas de movimiento. La célula no aporta energía. Aquí lo que tienen que entender es lo que les acabo de decir, simplemente que es una difusión facilitada. Es difusión facilitada o difusión simple, va de un lugar a otro sin usar energía, ¿ya? Porque aprovecha ese gradiente de concentración de cosas, que acá hay muchas y acá hay pocas, pero también puede ser, eh, es difusión por canales. Canales, ¿cómo así que canales? Canales iónicos, así se llaman. En la célula también hay canales iónicos. ¿Canales iónicos de qué? Sodio, potasio, calcio. Sodio, el símbolo químico del sodio es el Na. Entonces, sodio, el símbolo químico del potasio es K. Entonces, el potasio es negativo, el sodio es positivo. Entonces, se llaman canales de sodio-potasio. Más adelante se los voy a explicar en detalle. Ojo, les reitero, no utilizan energía cuando es una difusión, un transporte pasivo, ¿ya? Y también por ósmosis. Cuando es por ósmosis, no utilizan energía. Entonces, para la difusión facilitada se requiere la ayuda de las proteínas integrales de la membrana para el paso de solutos cuando estos son demasiado polares o con carga eléctrica excesiva para atravesar la bicapa lipídica por difusión simple. La difusión facilitada se da mediada por canales o transportadores. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa esto que les acabo de leer? Dice, un soluto, el soluto son los punticos verdes, ¿cierto? El soluto puede ser el nutriente que necesita la célula, ¿ya? La membrana es esta, es la azulita, esta es la membrana, ¿ya? Esto en naranja son proteínas que facilitan el transporte de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿ya? En cualquiera de las direcciones. Entonces, la membrana celular se dice que es una bicapa lipídica. ¿Por qué bicapa lipídica? Porque es como una cabecita y una colita. Aquí una colita y una cabecita. Entonces, esto es un lípido, esto es otro lípido. Y entre los dos
hacen una bicapa lipídica. Entonces, nótense que acá la célula está lleno de eso. Bolita, puntico. Bolita, rayita, perdón. Bolita, rayita, bolita, rayita, bolita, rayita. Entonces, esos son las bicapas lipídicas. Y estas proteínas son las que ayudan a que se haga pues esta difusión facilitada. Ya quiero que se lo imaginen y que no entiendan tanto las palabras de pronto extrañas o nuevas que vean, sino entiendan el concepto de la difusión y cómo la célula necesita alimentarse. ¿Listo? Cómo la célula necesita ingresar eh, sustancias de afuera hacia adentro, porque eso es lo que pasa con los fármacos. Los fármacos ingresan de esa forma a la célula. Entonces también está la difusión facilitada por canales, ¿ya? Por canales en las membranas plasmáticas típicas. Los canales iónicos más numerosos son selectivos para el potasio, lo que les decía, iones potasio, K+, o para el cloro, Cl-, ion cloruro, y hay menor cantidad de canales para el sodio o para el calcio. ¿Qué es lo que tienen que saber aquí? Esta es lo mismo, miren, esta sigue siendo la misma bicapa lipídica, esta es la membrana celular. Todos estos ejemplos son basados en la membrana celular porque por ahí es que ingresan las sustancias. Entonces, tenemos aquí en verde un canal iónico no regulado y en naranja un canal iónico regulado. Eso ustedes no lo tienen que aprender a diferenciar, eso no importa. Lo que necesito que sepan es que las partículas o las, los nutrientes que tengan carga, una carga positiva o negativa, van a ingresar mediante estos canales a la célula, ¿ya? No pueden ingresar por los otros canales que se abre una proteína y entran por, por concentración, no, entran es por canales iónicos, ¿ya? Y entran igual a favor del gradiente de concentración de canales iónicos. Difusión facilitada por estos transportadores. ¿Cuáles transportadores? Cuando hablamos de difusión facilitada en la membrana plasmática, es importante destacar que existe un límite máximo de transporte llamado transporte máximo, que dicta la velocidad máxima que puede ocurrir este proceso. Cuando los transportadores están ocupados, se llega a este límite y aumentar el gradiente de concentración no acelera la difusión. Esto se asemeja a una esponja que no puede absorber más agua y se denomina saturación en el proceso de difusión facilitada. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Resulta que la proteína tiene un tamaño determinado. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Esta es la membrana celular. Sigue siendo, en todos los ejemplos, la membrana celular. Estas cositas son proteínas. Proteínas que se abren y se cierran. ¿Ya? Se abren y se cierran para permitir el paso de nutrientes. Ahora bien, fíjense que la proteína en este lugar, aquí, en este lugar, se abre, permite el ingreso de un nutriente, se cierra y entra un nutriente al interior de la célula. ¿Ya? Eso significa que ese es el transporte máximo que puede hacer esa proteína en ese momento. No puede ingresar todo a la vez. Eso es lo que nos dice la diapositiva. Quiero que solamente entiendan eso de esta diapositiva, que existe un punto máximo en el cual no pueden ingresar eh, más nutrientes a la célula, sino que hay un límite. Entonces nos ponen el ejemplo de la esponja con agua, ya que si yo tengo una esponja y está seca, la esponja me va a absorber agua súper rápido, pero va a llegar a un punto en que se va a saturar y ya no va a hacer más absorción del agua porque ya está full de agua. Entonces es lo mismo pasa en esa proteína. La proteína coge ese nutriente, permite que ingrese, pero ya cuando la proteína está full, ya no puede ingresar más hasta que suelte ese nutriente. ¿Ya? Aquí ya está la esponja llena de agua en este lugar.
¿Ya? Algunas sustancias que atraviesan la membrana mediante difusión facilitada son la glucosa, fructosa, galactosa y algunas vitaminas. Todos estos son azúcares, azúcares esenciales que necesita la célula para vivir, para generar ATP. ATP es la unidad energética de la célula. Entonces, todas estas sustancias, ¿de dónde salen? De la alimentación. Todo esto sale de la alimentación, se absorben y para poder entrar a la célula tienen que ingresar por difusión, que es lo que les estoy explicando. Entonces, por ejemplo, la glucosa, fuente importante de energía para las células, se transporta a través de la membrana mediante proteínas transportadoras específicas llamadas transportadores de glucosa, GLUT. Estos transportadores se encuentran en la superficie externa de la membrana. Entonces, la glucosa, a ver, entonces la glucosa, este proceso, el transporte de glucosa se desarrolla en tres pasos. Ya vamos a ver un videito sobre esto para que quede un poquito más entendible. El proceso se desarrolla en tres pasos. Uno, la glucosa se une a un transportador ubicado en la parte externa de la membrana. El transportador cambia su conformación permitiendo que la glucosa atraviese la membrana. Finalmente, el transportador libera la glucosa al otro lado de la membrana para su uso. Entonces, imaginémonos la membrana. Aquí tenemos la glucosa y aquí tenemos la proteína que va a ingresar. Para que esta proteína se abra, tiene que haber este asterisquito, ese asterisco es la proteína transportadora. Entonces se une a la glucosa y así pueden ingresar. Eso es más o menos lo que debe pasar. Entonces la permeabilidad, aquí tenemos lo mismo. Esta es la membrana, ¿ya? Entonces, la permeabilidad selectiva de la membrana se regula para mantener la homeostasis. ¿Cómo así que la homeostasis? El equilibrio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la insulina, una hormona, puede aumentar la cantidad de transportadores de glucosa en la membrana, lo que facilita la captación de glucosa por parte de las células a partir de la sangre. Esto es fundamental en el control del nivel de glucosa en el cuerpo. En la diabetes mellitus, el organismo no puede producir o utilizar adecuadamente la insulina, lo que afecta la regulación de la glucosa. Vamos a ver el video y después del video hacemos una pequeña discusión a ver cómo va el tema. A ver, yo le pongo volumen. O permiten el transporte de glucosa a nivel intestinal. El transporte de glucosa es un proceso complejo que es muy relevante para la nutrición celular. Se inicia desde el lumen intestinal y debe moverse hasta la sangre. Comencemos. A nivel del intestino existe un tejido particularmente importante para la absorción de nutrientes, que es el epitelio intestinal, que está constituido fundamentalmente por un tipo de células que son enterocitos. Desde el lumen, la glucosa debe ser transportada hasta la sangre. Se cayó el video. A ver si se me cayó la conexión. ¿Ustedes me escuchan? Sí se Sí, escucha, profe. yo lo Ah, listo. escucho. No sé qué le pasó al video. ¿Se cayó YouTube o qué? Para ser conducida al resto de los tejidos. A nivel celular, este correspondería al lumen del intestino y la glucosa en rojo debe moverse a través de la célula, utilizando transportadores selectivos, hasta el intersticio y luego a la sangre. En este proceso están involucrados tres tipos de transportadores. Un transportador activo, denominado transportador
o sin-porter glucosa-sodio, un transportador pasivo que es un GLUT, y también se requiere la actividad de la bomba de sodio-potasio, como veremos a continuación. Es muy importante tener en cuenta que el epitelio intestinal está organizado como un epitelio barrera, es decir, Ojo, para que entiendan, este es el lumen del intestino. Aquí están pasando, en esta parte de arriba, están pasando todos los nutrientes, ¿ya? Este es el epitelio donde se absorben todos los nutrientes aquí, todos los nutrientes de la alimentación, ¿ya? Fíjense que de célula a célula, esto es una célula intestinal. De célula a célula, hay están unidas de forma muy estrecha y no puede haber paso por este lugar, no puede haber paso de ningún nutriente, ¿ya? Porque las células no dan espacio a ello, ¿ya? existen uniones estrechas en este sector de la membrana y por toda la periferia de la célula que impide el libre tránsito de moléculas pequeñas por entre las células, de tal forma que todo lo que se debe moverse a través de las células. También esta barrera impide que un transportador activo como el que está localizado en este sector se mueva libremente por la membrana y llegue al otro sector. Lo mismo, un transportador facilitado como el GLUT no puede moverse por la membrana y llegar hasta el sector del lumen. Esto generaría, si ocurriese, que la glucosa entre por un sector y vuelva a salir por el mismo. Y la idea es que la glucosa entre desde el lumen hacia la célula y salga hacia el intersticio. Veamos los pasos. Primer paso. Se requiere un transportador activo, es decir, porta glucosa-sodio, que utiliza el gradiente de sodio para mover glucosa en contra de un gradiente de concentración. La concentración de glucosa en el intracelular es mayor que en el lumen del intestino. Este transporte entonces requiere de la energía que proporciona el gradiente de sodio. En una segunda etapa, un transportador uniporter, un GLUT, moviliza glucosa desde el intracelular al intersticio, al extracelular, y lo hace en favor de un gradiente, puesto que la concentración de glucosa ahora es mayor en el intracelular que en el extracelular. En la tercera fase es necesaria la actividad de la bomba de sodio potasio, pues debido a la actividad del syn-porter, la concentración de sodio en el intracelular aumenta. Esta concentración de sodio debe mantenerse baja, por lo tanto, la bomba de sodio potasio con gasto energético debe permitir que el sodio salga de la célula y lo intercambie por potasio. Esto lo realiza con gasto energético. El transporte vectorial entonces de glucosa desde el lumen hasta el intersticio es un transportador activo, aunque en él participan transportadores activos de tipo syn-porter. Bueno, entonces acá participan varios tipos de transporte. Entonces hay tres pasos. En este paso número 1 ingresa glucosa con sodio. Ingresa glucosa con sodio y sale potasio. ¿Ya? Sale potasio y entra sodio. Y entra sodio. Ahora tenemos, luego de que sucede eso, tenemos adentro glucosa y sodio. En este transportador de difusión facilitada va a salir la glucosa y en este transportador iónico va a salir el sodio y vuelve e ingresa el potasio. Entonces, esto es como un ciclo. Y vuelve, y vuelve y pasa lo mismo. Sale el potasio, sale el potasio, entra la glucosa. Bueno, dame un segundito.
Listo. Entonces, yo sé que tienen todas las dudas del mundo, porque el tema es complejo, pero no se preocupen. En las pruebas no va a haber preguntas puntuales sobre tipos de transportadores, no. En las pruebas y lo que realmente me interesa que les quede a usted en la formación de auxiliares de farmacia es que en la célula existen unos tipos de transporte para ingresar nutrientes, sustancias, y entre esas sustancias se encuentran los fármacos, ¿ya? Más adelante vamos a ver un ejemplo de transporte, pero con un medicamento, ¿ya? Tenemos también la ósmosis. La ósmosis es un tipo de difusión pasiva que implica el movimiento neto de agua a través de una membrana selectivamente permeable. En los sistemas biológicos, el solvente en cuestión es el agua y este se desplaza a través de las membranas plasmáticas desde áreas donde hay más agua hacia donde hay menos agua. Entonces, aquí como en la imagen tenemos moléculas de agua, moléculas de soluto y una membrana semipermeable que cuando están en contacto, el agua va a pasar de un lado a otro, ¿ya? ¿Cómo? Por ósmosis. No sé si alguna vez eh, les han bromeado con que quiero pasarme algo por ósmosis, que uno se toca con el otro y le pasa el conocimiento por ósmosis, porque solamente es al contacto, ¿ya? Al contacto. Si nosotros los seres humanos fuéramos permeables al contacto, nos pasaríamos cosas, nos pasaríamos sustancias, nos pasaríamos humedad, ¿ya? Ahora bien, pasando al transporte activo, este ya es el que necesita energía. Es el proceso que permite que ciertos solutos polares o con carga eléctrica crucen la membrana plasmática cuando necesitan moverse en contra de su gradiente de concentración. A diferencia del transporte pasivo, este proceso es activo porque requiere energía para que las proteínas transportadoras puedan mover los solutos a través de la membrana en contra de sus gradientes de concentración. Entonces, ¿qué es lo que significa el transporte activo? Aquí volvemos a la imagen. Este es la membrana plasmática, ¿ya? Tenemos estas crucecitas, son las sustancias, los nutrientes, moléculas que están afuera de la célula y necesitan ingresar. Perdón, la parte de arriba es el interior de la célula. Es el interior de la célula. Aquí abajo es el exterior de la célula. Entonces, como adentro hay una alta concentración de sustancias, entonces por gradiente de concentración no puede moverse de afuera hacia adentro. ¿Qué se utiliza? ATP. ATP para que esto que vemos acá es la proteína. Eso es una proteína transportadora. Con ATP se abre la proteína transportadora e ingresa la sustancia. ¿Ya? Entonces, existen dos fuentes de energía eh, celular para el transporte activo, que sería el transporte activo primario, que utiliza energía obtenida mediante la hidrólisis del ATP. El ATP, recuerden que es la unidad energética de la célula, que modifica la forma de una proteína transportadora, lo que permite bombear una sustancia a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces va del exterior al interior usando energía. Por esta razón, las proteínas transportadoras que llevan a cabo el transporte activo primario a menudo suelen denominarse bombas. Por ejemplo, el intercambio en una proteína iónica donde actúa el sodio y el potasio se llama bomba sodio-potasio. Bomba sodio-potasio. Entra potasio, sale sodio, como ahorita en el ejemplo con la glucosa. Y eso sería la bomba sodio-potasio, porque necesita energía y se denominan de esta forma.
El proceso de transporte activo primario implica expulsar iones de sodio fuera de las células y llevar iones de potasio hacia su interior. ¿Ya? Este sistema transportador es conocido como la bomba sodio-potasio. Una parte esencial de esta bomba de sodio-potasio actúa como una enzima llamada ATPasa que descompone el ATP. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí tenemos, a ver, se me daña la... Entonces, aquí tenemos la membrana, ya, tenemos acá la proteína transportadora, pero la proteína transportadora por sí sola no hace nada, necesita algo que les ayude a ingresar sustancias, fármacos, nutrientes a la célula. ¿De qué forma? Mediante esta bomba. Entran 2 potasios, salen 3 sodios de la célula. En ese intercambio se abre la célula, ingresan sustancias. Se utiliza ATP. Listo, entonces, recuerden aquí, ¿qué es lo que tienen que entender? No se tienen que grabar ni el mecanismo correcto, ni recordar cómo se llama, no. Lo que tienen que recordar es que existen 2 tipos de transporte en la célula, uno pasivo que no requiere energía, uno activo que requiere energía. ¿Ya? El que requiere energía utiliza ATP y ese puede ingresar moléculas de fármaco al interior de la célula para poder que éste inicie o haga su efecto. ¿Ya? También existe un transporte activo secundario. Aprovecha la energía almacenada en gradientes de concentración iónicos. Entonces, es importante destacar que, al igual que la difusión facilitada mediada por transportadores, los procesos de transporte activo tienen un límite superior llamado transporte máximo, que fue lo que vimos ahorita, que es el de la esponja con agua. Cuando la esponja ya se llena de agua, alcanza su saturación. Varios iones, como el sodio, el potasio, el hidrógeno, el calcio, ion yoduro, el yodo, ion cloruro, el cloro, así como algunos aminoácidos y monosacáridos, pueden cruzar membrana plasmática a través de transporte activo. Sin embargo, en algunos casos, estas sustancias también pueden atravesar la membrana por difusión facilitada cuando la célula dispone de canales proteicos o transportadores adecuados. ¿Qué significa esto que les acabo de decir? Que para estos iones no siempre utilizan energía, eso es todo. En ocasiones pueden utilizar también gradientes de concentración y no utilizan energía, fin. ¿Ya? Eso es lo que tienen que entender. Ahora bien, ¿por qué nos interesa estudiar los tipos de transporte a través de la membrana plasmática? Esto tan difícil, esto tan nuevo, ¿qué significa? No entiendo nada. Profe, auxilio. Miren, todos estos tipos de transporte juegan un papel muy importante en el mecanismo de acción de muchos medicamentos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un videito de los fármacos digitálicos como la digoxina. La digoxina son medicamentos empleados en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Condición en la que la función de bomba del corazón está debilitada. Estos fármacos inhiben la bomba sodio-potasio ATPasa, o sea que inhiben esto, esto. Este intercambio no se va a dar. Inhiben estas proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que inhiban esas proteínas? Ocasionan un incremento de las concentraciones intracelulares de sodio, o sea que el sodio se va a quedar atrapado al interior de la célula, porque la bomba está bloqueada. El sodio no puede salir. Concentraciones que a su vez estimulan una mayor entrada de calcio en la célula. Entonces, cuando hay mucho sodio al interior de la célula, el calcio va a ingresar a la célula, va a estimular que ingrese también. Estas mayores concentraciones de calcio
son las que producen una mayor actividad de las fibras contráctiles de la actina y miosina. ¿Cómo así? Cuando hay mucho calcio en el músculo, ayuda a que haya mejor contracción, ¿ya? Si a mí me falta calcio en el músculo, voy a perder fuerza y puede hacer que no sé, se me acalambre el músculo. En cambio, cuando hay calcio, buen calcio al interior de la célula, esto va a favorecer que el músculo haga bien su trabajo. Por esto se traduce en un aumento de la fuerza, que eso se llama inotropismo positivo, cuando el músculo del corazón actúa de forma adecuada, y velocidad en la contracción ventricular, tanto en el corazón normal como en el corazón insuficiente. Entonces, de esta forma actuaría un fármaco como la digoxina, inhibiendo este tipo de transportador, aumentando el calcio dentro de la célula cardíaca, lo que va a desencadenar en un aumento en la fuerza de contracción del, del corazón. Entonces vamos a ver ese videito para que nos quede un poquito más claros. Revisaremos el mecanismo de acción de los digitálicos. Para esto necesitaremos el esquema de una membrana celular. Como podemos ver, acá tenemos el espacio intracelular, el espacio extracelular, la membrana celular y tres estructuras básicas: la bomba de sodio-potasio ATPasa, el canal de sodio y calcio y el canal de calcio. Además tenemos el retículo sarcoplásmico rugoso, que es fundamental en toda esta historia. El canal de calcio sirve para permitir que el calcio ingrese al interior de la célula y se aloje en el interior del retículo sarcoplásmico rugoso. La bomba de sodio-potasio ATPasa lo que hace es intercambia sodio por potasio. Y el canal NCX o canal de sodio-calcio intercambia sodio por calcio. En una contracción normal sucede los siguientes fenómenos. El calcio entra por el canal del calcio hacia el interior de la célula y se aloja en el retículo sarcoplásmico rugoso. Este incremento de calcio permitirá que genere la capacidad de contracción de la célula. Al contraerse, el calcio nuevamente saldrá al exterior del retículo sarcoplásmico rugoso. Este exceso de calcio será sacado de la célula por medio del canal NCX, con lo cual se acumulará sodio en el interior de la célula. Este sodio será llevado al exterior por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa y con lo cual también entrará potasio al interior de la célula. Todos estos movimientos de potasio, sodio, calcio son los que explican el potencial de acción de la célula cardíaca. La digoxina y todos los glucósidos digitálicos bloquean la sodio-potasio ATPasa. Esto lo que generará es que no se puede intercambiar el sodio por el potasio y entonces el sodio se acumula en el interior de la célula. Este incremento de sodio revertirá el canal NCX, el cual ya no podrá sacar calcio, mientras que el canal de calcio permanece activo. Entonces generará un incremento de calcio intracelular, con lo cual habrá más calcio disponible para entrar en el retículo endoplásmico rugoso y esto permitirá una contracción muscular cardíaca mucho más potente. Listo, chicos. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, quedó un poquito más claro con el video, más entendible. Está muy difícil, más o menos. ¿Algún aporte, alguna duda? Bueno, más o menos, no igual tiene que volver a escuchar los videos.
Sí, porque por lo menos el ejemplo que dio ahorita de la dioxina está mostrando cómo ella actúa para que el corazón pueda tener una contracción correspondiente, pues lo ayuda a que tenga una evolución normal de lo que corresponde. Correcto. Claro, ese es uno de los tantos ejemplos que puede haber de un medicamento, cómo actúa a nivel celular, de qué forma es que actúa el medicamento. Entonces, en este caso, sí, la digoxina para aumentar la contracción cardíaca. Lo que vimos antes era simplemente como teoría de cuáles son los tipos de transportadores que hay. Pero ya en el caso de la digoxina, ya es un ejemplo práctico aplicando eso que les dije pues en la primera parte de la clase. Y sí, obviamente la idea es que no se queden ni con el PDF ni con lo que vean acá en la clase. O sea, si se pueden volver a repetir la clase, revisar puntualmente lo que no entendieron, tomar nota, buscar también ustedes por aparte, investigar en algún ratico que tengan en un fin de semana, el día de descanso, yo qué sé, en un ratico que tengan. Y seguro que van a entender mucho mejor. Listo. Entonces, también existe otro tipo de transporte que se llama transporte en vesículas, que es el proceso por medio del cual las sustancias entran o salen de la célula en vesículas que se evaginan o invaginan de la membrana plasmática. Esto requiere, obviamente, energía de ATP. Entonces, aquí, por ejemplo, los punticos verdes, que son las sustancias que están en el exterior de la célula, fíjense que la membrana, esto se llama invaginación, se invaginan hacia adentro, hacen como una bolita para ingresar estas sustancias y al interior liberarlas. ¿Por qué se puede dar este tipo de transporte? Puede ser por el tamaño de alguna sustancia, puede ser que la sustancia sea muy grande y no pueda ingresar por alguna proteína transportadora, sino que te va a ingresar de esta forma. ¿Ya? Tenemos el transporte en vesículas, que este mecanismo es empleado también por las células para su nutrición. Algunos tipos de células requieren tomar alimentos en forma de macromoléculas, partículas grandes o incluso células completas. Algunas células necesitan liberar también al medio externo sustancias de gran tamaño como productos de secreción, proteínas y polisacáridos o desechos que no son útiles para la célula y se generan durante ciertos procesos celulares. Entonces, en esta parte sería la invaginación, en esta parte sería la evaginación, que aquí al interior de la célula se hace la vesícula, proceso 1, luego en el proceso 2, la vesícula se une a la membrana celular y en el proceso 3 ya las macromoléculas son desechadas hacia afuera de la célula y la membrana se cierra nuevamente. ¿Ya? Esta pues sí no es tan complicada. Entonces, debido a su tamaño considerable, estas partículas no pueden cruzar la membrana plasmática utilizando los mecanismos de transporte que permiten el paso de sustancias más pequeñas, como el agua, gases, iones, azúcares simples, aminoácidos. Por lo tanto, para superar esta barrera y transportar macromoléculas, las células deben emplear dos procesos principales, que es endocitosis, que es la invaginación, que implica la incorporación de partículas al interior de las células, y la exocitosis, que es la evaginación, que es sacar y llevar hacia afuera de la célula, que es lo que implica pues la expulsión de las partículas desde el interior hacia el exterior, hacia el medio externo. Ambos procesos se basan en el flujo de la membrana, que consiste en el movimiento de material a través de la membrana celular. Entonces, otro videito cortico para que revisemos
tema del transporte activo y pasivo, que- para que quede un poco más claro. Pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, dos capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos. A esta bicapa fosfolipídica se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que ésta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo. Para entenderlo, tenemos que comprender que, para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes. Proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es el siguiente. Los tres iones de sodio se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde las partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si es líquida, pinocitosis. Hay un tercer tipo de endocitosis, denominado endocitosis por receptor, en donde las moléculas que ingresan a la célula primero se fijan en la membrana a través de proteínas específicas que la reconocen y luego la membrana se deforma para engullir las sustancias. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sustancias de gran tamaño. Este proceso se lo conoce como exocitosis. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta y a compartirlo con alguien que creas que le pueda servir. Esto fue Listo, chicas, un poco más claro los conceptos después del video, ¿no? Ahí
ya viéndolo de forma más gráfica, con dibujitos, es más sencillo y más entendible. Los conceptos, pues, de los transportes, transporte simple, pasivo, activo, cuando son sustancias pequeñas y cuando son sustancias de gran tamaño, ya sería mediante endocitosis o exocitosis si es para llevar del interior hacia el exterior de la célula. Entonces nos hablaba que existen dos modalidades de endocitosis en función del tamaño de las partículas incorporadas. Entonces tenemos la fagocitosis, que es el movimiento de una partícula sólida dentro de la célula tras ser rodeada por pseudópodos. Los pseudópodos son como los bracitos de la membrana e incorporada en un fagosoma. Mediante este proceso se transportan bacterias, virus y células envejecidas o muertas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la partícula, esta es la célula, la azulita, la partícula naranja. Entonces pasamos de acá a acá. Miren que se ingresa a la célula hasta que se fagocita, se hace la digestión y de esta forma aprovechar el nutriente externo. Y pinocitosis, que la pinocitosis ya es cuando es líquido, ya que es la bebida celular, entre comillas. Es el movimiento del líquido extracelular hacia el interior de la célula a través de la invaginación o la endocitosis, que es lo mismo, de la membrana plasmática para formar una vesícula. Mediante este proceso se transportan solutos en el líquido extracelular. ¿Ya? Entonces estas son las dos formas: fagocitosis, pinocitosis, son las dos formas de la endocitosis. Preguntas, dudas, todas las del mundo, o ahí más o menos, o bien, mejoró la cosa. Nadie tiene ninguna pregunta, nadie tiene dudas, todo está súper claro. Listo. Entonces, eh, vámonos a un break. Van a ser las 8. Nos vemos en unos 10 minutos más o menos, a las 8:10. Iniciamos la segunda parte de la clase. Listo. Entonces, 8:10 nos vemos de nuevo. Vamos por el cafecito. Y echarnos agüita en la cabeza que les está saliendo humo. Ahí nos vemos.
Listo, chicos y chicas. Vamos a continuar entonces. Ah, por cierto, no les había dicho. eh, las pruebas, las pruebas del módulo 1, las notas ya fueron mejoradas, algunas, ¿ya? Y con base pues a sus disertaciones. Yo les había dicho que las disertaciones eran para mejorar nota, lo que efectivamente sucedió, entonces y ya todos tienen su respectiva mejora en las notas. Entonces quienes habían revisado antes ya pueden volver a revisar y ya tendrán algunas notas que se les subió ya pues la respectiva valoración. Y todas las pruebas obviamente no están habilitadas, pero se pueden ver, ¿ya? Están habilitadas para su revisión. Todas las del primer módulo. Entonces, cualquier duda que tengan con alguna nota, me pueden escribir, me pueden preguntar, pero ya entonces el módulo 1 ya quedó cerrado, revisado, las notas mejoradas con base pues a las disertaciones que tuvimos y eso, listo. Que si va a volver a haber disertaciones, sí, va a volver a haber disertaciones, pero para el último módulo, en el módulo número 4. Y va a suceder lo mismo, van a ser disertaciones para eh, mejorar las notas, ¿ya? Entonces, eso, para que lo tengan presente. Pero el módulo 4 lo vamos a ver, yo creo que por ahí en octubre. Y ahí va a ser para mejorar las notas del módulo 4. Listo, que va a ser el módulo de bodega. Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con la parte de reproducción celular, ¿ya? Entonces la reproducción celular consta de varias fases. ¿Cuáles fases? Interfase, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Ya vamos a ver cada una de ellas, qué es lo que significa. Entonces, el proceso de reproducción celular desempeña un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de los tejidos, órganos y sistemas del organismo. Se generan nuevas células que son genéticamente idénticas a la célula madre, gracias a procesos de regulación complejos que garantizan la integridad del material genético. Ojo, aquí puede pasar que cuando estos procesos de regulación están desordenados, empieza a haber una reproducción celular anormal. ¿Cómo así? Este proceso que les voy a explicar ahora se empieza a dar de forma desordenada, una reproducción celular, una multiplicación celular rápida y anormal. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama cáncer. Cuando las células tienen una reproducción anormal, porque tienen información, son células cancerígenas. Las células cancerígenas son aquellas que tienen una replicación anormal, ¿ya? Ahí es donde se forman que la masita, que, eh, se fueron las células para otro órgano, que hizo metástasis. Es por esto, porque las células se empiezan a replicar de forma excesiva y de forma anormal, ¿ya? Bueno, entonces, la reproducción celular es un proceso que se encuentra dentro del ciclo celular y consta de dos etapas principales, la interfase y la división celular, que puede ser mitosis o meiosis. Entonces, durante la interfase, la célula crece, replica el ADN para poder dividirlo, se prepara para la mitosis. La mitosis es la división, ¿ya? Los cromosomas se replican, de modo que al comenzar la división, cada cromosoma replicado tenga dos cromátides, que ya les voy a mostrar cuál es una cromátide,
son como los dientecitos del cromosoma, unidas por un centrómero, lo que representa un cromosoma funcional. Cada cromátide hermana de un cromosoma se separa de una célula hija, lo mismo que ocurre con las otras 45, y juntas componen un grupo de 46 cromosomas de la nueva célula. Sí, son 46 exactamente. ¿Ya? Entonces, en la interfase tenemos el crecimiento y duplicación de los organulos, diferenciación celular, duplicación del ADN, y se forman pues los centrosomas para que haya esta división, comienzan a formarse unos microtúbulos que ya les voy a mostrar acá. Entonces, cuando, ojo, cuando la interfase está completada significa que la célula aún no se ha dividido, pero está lista para dividirse. En la interfase es cuando la célula tiene que desarrollarse de forma interna para hacer la división. Cuando ya está lista de forma interna, inicia lo que es la mitosis. Entonces, la mitosis es el proceso en el que los cromosomas replicados se dividen en dos núcleos hijos, acompañados generalmente de la citocinesis, que es la separación del citoplasma, y la creación de dos células hijas. La mitosis se caracteriza por dos eventos: la condensación y segregación de los cromosomas. Entonces, estos son los cromosomas. Estos. Un cromosoma. Entonces se duplican. Aquí ya tenemos los cromosomas duplicados. Ya. Cuando ya, aquí termina la fase de la interfase. Aquí ya termina la interfase. Aquí empieza la mitosis. Entonces, estos vellitos se llaman microtúbulos de uso mitótico, ¿ya? Que es una estructura que fue con papel fundamental para alinear y posicionar los cromosomas en la nueva célula. Entonces, estos microtúbulos se van a traer una cromatide y una cromatide, ¿ya? De cada uno de los cromosomas, para así formar una célula exactamente igual, dos células exactamente iguales a las iniciales, ¿ya? Esta es igual a esta y esta es igual a esta, ¿ya? Ahí de forma resumida. Ya vamos a ver un videito pues enseguida donde está visualmente más entendible. Entonces finalmente se restaura el núcleo interfásico y se divide el citoplasma para formar dos células hijas idénticas. Este proceso se lleva a cabo en 4 etapas nucleares. Entonces, profase, metafase, anafase, telofase. Ya las vamos a revisar. Seguido de la citocinesis, que ya es la división del citoplasma. Entonces, en la profase, los cromosomas se forman a partir de la condensación de fibras de cromatina. Y cada cromosoma, estos son los cromosomas, estas X, ¿ya? Y cada cromosoma consta de dos cadenas idénticas llamadas cromátidas unidas por un centrómero. Entonces, cada puntica de la X es un centrómero. ¿Qué es eso? Eso es puro ADN, ADN condensado. Todo esto es información genética, ¿ya? Se forma el uso mitótico, una estructura de... Esto es el uso mitótico, estos vellitos de acá arriba, ¿ya? Que es una estructura de microtúbulos que se conecta a los cinetocoros, que son los que se van a ir a los extremos. Y el uso mitótico se encarga de separar las cromátides hacia los polos opuestos. Entonces, estas cromátides ya se van a ir hacia polos opuestos de la célula para poder iniciar pues con la separación. Tenemos la metafase, donde los centrómeros y los pares de cromátides se alinean en la placa de la metafase. Entonces, miren que acá ya los cromosomas están alineados para poder hacer el corte como en la mitad y que ambas células nuevas queden con exactamente la misma información genética, ¿ya? Entonces los cromosomas están enrollados y se alinean en el centro de la célula, en esta placa, y las fibras
del uso mitótico, que son estos pelitos, están unidas a los cromosomas. ¿Por qué? Porque estos pelitos son los que los van como a alar hacia allá el interior de la célula para la separación y que en ambos lados quede exactamente la misma información de la célula. En la anafase, los centrómeros se separan. ¿Cuáles son? Recuerden, el centrómero es el centro del cromosoma. Este es el centrómero es acá en la mitad de cada X. O sea, yo tengo acá un cromosoma, este es el centrómero. Cada palito es una cromátide, ¿ya? Entonces los centrómeros se separan, perdón, y las cromátides hermanas se dirigen hacia los polos opuestos de la célula, convirtiéndose en cromosomas independientes en forma de V. Entonces acá ya se separan y viajan hacia cada centro, hacia cada polo opuesto, ya para poder hacer la separación en medio. En la telofase, una vez los cromosomas llegan a los polos, se descondensan para volver a su estado de cromatina. Se forman envolturas nucleares. Y estas envolturas nucleares es lo que a futuro ya va a ser el núcleo de la célula nueva, ¿ya? Y los nucleolos reaparecen, el uso mitótico se desintegra y aquí ya aparece, este sería como el citoplasma, y ahí ya aparecen pues los organulos de la célula normal. Entonces los cromosomas están en los polos y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar, el citoplasma se divide. Entonces acá ya se hace esta división. Entonces vamos a verlo. Siempre es mejor verlo en un video. Los videitos son muy fáciles de entender. Vamos a ver. En el video de hoy veremos qué ocurre en cada una de las fases del ciclo celular, que por si no lo sabías, el ciclo celular es el nombre con el que se conoce al conjunto de procesos que llevan al crecimiento de la célula y a su posterior división. Este ciclo consta de dos fases distintas, la interfase y la mitosis. La interfase se subdivide en las siguientes tres fases. G1. En esta etapa la célula crece en tamaño. S. Durante esta etapa la célula duplica su material genético y se prepara para la división celular. G2. Que al igual que en la G1, en la G2 la célula aumenta su tamaño, pero además sintetiza proteínas para prepararse para la división celular o también llamada mitosis. Luego de la interfase, que como ya vimos antes, se divide en otras tres fases, ocurre la mitosis. Esta se divide a su vez en cuatro fases, en donde ocurre la división del material genético anteriormente duplicado. Luego de la mitosis ocurre la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Una vez la célula haya pasado por todas estas fases, terminarán habiendo dos células genéticamente idénticas a la célula original. Ahora que ya entendemos cómo funciona el ciclo celular, vamos a profundizar más en una de las fases que lo componen, y esta es la mitosis, que como ya vimos antes, es donde ocurre la división celular en sí. La mitosis consta de cuatro etapas, las cuales son 1. Profase. En esta etapa, el material genético, o sea, el ADN, que se encuentra en el núcleo de la célula, se condensa, o también podría decirse que se empaqueta, formando así las cromátidas. Estas luego se unen de a pares para así formar los cromosomas. Cada cromosoma está compuesto por lo tanto de dos cromátidas, y estas son exactamente iguales. Son iguales porque, como vimos antes en la fase S, el material genético se duplicó. En la profase también sucede que el nucleolo y la membrana nuclear se desintegran. Además, los centriolos se mueven a los polos de la célula, y a partir de ellos comienza a formarse hueso miótico. 2. Metafase. En esta etapa, los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula de forma vertical, para que luego los huesos mióticos se les unan. 3. Anafase. En esta etapa, los microtúbulos que forman el hueso miótico se acortan, haciendo que las cromátidas que componen los cromosomas se separen, yendo cada una hacia un polo opuesto de la célula. 4. Telofase. En esta última fase, las cromátidas llegan a los polos de la célula, para que posteriormente se comience a formar un nuevo nucleolo y una nueva membrana nuclear a ambos lados de la célula.
La célula ya a este punto comienza con la citocinesis, es decir, la división del citoplasma. Y así, a partir de una única célula, se generaron dos células genéticamente idénticas a la célula original. Sin embargo, la mitosis no es la única forma en la que una célula se divide. También existe la meiosis, que, a diferencia de la mitosis, que genera a partir de una célula dos células exactamente iguales a la primera, en la meiosis, a partir de una célula, se generan cuatro células genéticamente diferentes a esta primera. Veremos más acerca de la meiosis en un próximo video. Por eso, si no estás suscrito, te Listo, chicos, chicas. Queda más entendible con el video, ¿no? Ya lo que les había explicado. Ya con el videito y la célula en movimiento es más fácil que quede, que quede claro. Queda claro este tema de la división celular. O queda para repaso. Yo Sí, hay igual que siempre repasarlo. repaso. Hablaron las dos a la vez. Eh, Elvia Rosa, habla tú primero y luego Mayerly. Que hay que repasarla. Hay que repasarla para que no se le olvide a uno las fases. Que profase, fase, anafase, telofase. Claro. Mayerly, Yo igual también repaso, de verdad. perfecto. ¿Alguien más? A ver por el chat qué dicen. Queda para el repaso. Sí, claro, queda para el repaso. Lo importante es poner harto cuidado para que en el repaso sea más fácil identificar los conceptos, ya que si van a repasar en blanco es más complicado eh, identificar estos conceptos. Bueno, ya cambiando de tema, tenemos ya diferentes tipos de tejidos de células en el cuerpo. Ya que vimos la célula como a su nivel molecular, ahora vamos a verlo ya a nivel un poquito más macro. Entonces tenemos la histología, que es la disciplina científica que estudia los tejidos. Un tejido es un conjunto de células que comparten un origen embrionario y llevan a cabo funciones especializadas. Entonces los tejidos pueden ser sólidos como el hueso, semisólidos como la grasa, líquidos como la sangre. Además, su composición, disposición y la presencia de fibras pueden variar ampliamente y existen cuatro tipos de tejidos básicos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Entonces vamos a revisar los cuatro. Entonces el tejido epitelial es un tipo de tejido compuesto por células polarizadas que están fuertemente unidas entre sí y sujetas al tejido subyacente mediante una fina capa de matriz extracelular llamada lámina basal. Este tejido carece de su propio sistema vascular, por lo que se nutre a través de difusión de nutrientes y oxígeno de los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo subyacente. Entonces existen dos tipos de tejido epitelial: epitelio de revestimiento, que recubre las superficies expuestas a continuas tensiones mecánicas del medio externo. Se clasifica de acuerdo con tres características: número de capas celulares, forma de las células en la capa más externa, estructuras diferenciadas. Entonces, ¿dónde se pueden encontrar este tipo de tejidos epiteliales? Órganos, recubrimiento de órganos, piel, eh, que es como más de protección. ¿Ya? Entonces, el epitelio glandular es el otro tipo de este tipo de tejido epitelio, perdón, que además de formar revestimientos, puede sintetizar y secretar un producto específico hacia la superficie, que tiene una secreción exocrina, que da, secreta sustancias al medio, o hacia los vasos ubicados en el conectivo adyacente, secreción endocrina. Se clasifica por el tipo de secreción: forma de secreción, integridad glandular al secretar y célula blanco de la secreción. Entonces,
Por ejemplo, un ejemplo de un tejido epitelio glandular puede ser las, las glándulas suprarrenales, ¿ya? Las glándulas suprarrenales secretan proteínas al cuerpo. Entonces, esto sería un ejemplo de un epitelio glandular. Y el resto de epitelios de revestimiento va a ser dependiendo de el órgano y dependiendo del lugar pues del cuerpo van a ser este tipo. Si son estratificados, pseudoestratificados, simples, transicional, etcétera. Tenemos el tejido conectivo. Es uno de los tipos de tejidos más abundantes y ampliamente distribuidos en el cuerpo. Desempeña diversas funciones esenciales, conecta y une distintas partes del cuerpo, proporciona soporte y resistencia a otros tejidos, protege y aísla los órganos internos, actúa como un compartimiento para estructuras como los músculos esqueléticos, sirve como medio principal de transporte del organismo, como la sangre, que es un tipo de tejido conectivo pero líquido, almacena las principales reservas de energía en forma de tejido adiposo o grasa y juega un papel fundamental en la respuesta inmunitaria del cuerpo. Entonces, este también está muy presente en la piel, ¿ya? En la parte de la piel, en la parte interna, en la parte muscular, y se clasifica en varios tipos de tejidos. Entonces, tejido conectivo laxo, mucoso gelatinoso, reticular, mesenquimal, conectivo denso, eh, tejido adiposo, cartilaginoso, óseo, hematopoyético. No voy a entrar pues en el detalle de cada uno, ya que para el tema del curso no nos interesa, pero sí es importante pues mencionarles qué tipos de tejidos son los que hay. El tejido muscular está compuesto por células alargadas, conocidas como fibras musculares o miocitos, que tienen la capacidad de utilizar ATP para generar fuerza. El tejido muscular es responsable de llevar a cabo los movimientos del cuerpo, mantener la postura, generar calor y proporcionar eh, protección. Estos tejidos musculares se dividen en tres categorías según su ubicación. Entonces, sus características estructurales y funcionales. Tenemos el músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. ¿Ya? ¿Recuerdan, recuerdan ustedes cuál era el guión que debía ingresar a las células cardíacas para favorecer la contracción? Que lo vimos ahorita, que es cómo actúa la digoxina. Yo sé cuando decía que entra potasio y sale no sé qué, va por que el corazón funcione, Eso, pero no me el acuerdo el nombre, calcio. pero el calcio para poder que el músculo del corazón funcione. Correcto, muy bien. El calcio es el elemento que nos favorece no solamente en el músculo cardíaco, ¿ya? Sino en general en cualquier músculo, el calcio aporta eh, para favorecer la contracción, ¿ya? Igual, la digoxina, ese es el mecanismo de acción de la digoxina como tal, el que vimos hace un rato. Pero importante pues que tengan estos conceptos claros. Y por último, tenemos el tejido nervioso. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos principales de células que son células de neuronas y células de la neuroglía. Las neuronas son sensibles a diferentes estímulos que convierten en señales eléctricas conocidas como potenciales de acción o impulsos nerviosos, que lo vimos la semana pasada, y las transmiten a otras neuronas, tejido muscular o glándulas. La mayoría de las neuronas constan de tres partes fundamentales, que es el cuerpo celular y dos tipos de prolongaciones celulares conocidas como dendritas o axones. Entonces recuerden, eh, cuando vimos la semana pasada la célula, tenemos las dendritas y los axones, ¿ya? Y el cuerpo celular en sí. Entonces, el cuerpo celular, esto es un repaso. El cuerpo celular contiene el núcleo,
y otros orgánulos celulares. Las dendritas son extensiones celulares ramificadas, generalmente cortas, estas, y generalmente cortas que funcionan como las principales estructuras receptoras de la neurona. O sea, aquí se va a recepcionar otra neurona que tiene otros axones, ¿ya? Y esta sería otra neurona donde tiene aquí otros. Bueno, mis dibujos no son tan chéveres, pero espero que me entiendan, no lo borro. El axón es una estructura única y delgada que puede extenderse a distancias considerablemente largas, cumple la función de transmitir los impulsos nerviosos desde la neurona hacia otras neuronas o hacia otros tejidos. Entonces ese es el axón. Esos axones se pueden alargar, ¿ya? Buscando conexiones dentro del cerebro o buscando otras neuronas o no necesariamente pues en el cerebro, en otras partes del cuerpo también es posible, ¿ya? Y las neuronas se clasifican en neuronas sensitivas, motoras e interneuronas o de asociación, las que conectan a las sensitivas con las motoras. En contraste, las células de la neuroglía, aunque no generan ni conducen impulsos nerviosos, desempeñan diversas funciones de soporte esenciales en el sistema nervioso. Entonces, esos son los conceptos pues que a tener en cuenta de este tipo pues de neuronas. Preguntas, dudas, consultas. Se tienen que echar agüita en la cabeza y les va a salir un mito después de esta clase. Yo les había dicho que este segundo módulo es el más pesado de todos. Ahí lo estamos tratando de llevar lo más calmo y tranquilo posible, más masticado del caso. Dudas, consultas, observaciones, opiniones, antes de llamar a lista. No, que por lo menos el módulo, con respecto a lo que usted está explicando, se está entendiendo más porque por lo menos en lo que en el manual que entregaron del módulo salen cosas que no las dice usted ahí, pero ya ahí uniendo uno con lo que leyó, ya va uno comprendiendo más todavía. Ahora se vuelve a leer, ya con la explicación que usted está dando, ya quedamos como un poquito más claro, pues, para mi Ya, concepto, pues. perfecto. Me alegra escuchar eso, que esa es la idea, que inclusive Yonder también me había hecho una pregunta, creo que la semana pasada, de que yo decía cosas acá en clase que no estaban en el PDF, y es que esa es la idea, de que ustedes revisen el PDF y en clase ampliar el conocimiento del PDF para que ya quede mejor entendido lo que leyeron, porque no tiene sentido yo venir acá y decirles exactamente lo mismo que hay en el PDF y ya, sino la idea es llevar como una línea de conocimiento y mostrarles también como cosas importantes que yo considero deben saber ustedes complementando el PDF. ¿Ya? Eso. Eh, ¿Alguien más tiene alguna duda, observación, consulta? Listo. Entonces, recuerden, el próximo jueves es la clase número 4 del módulo 2 y el próximo domingo sería la prueba de lo que vimos hoy y de lo que vamos a ver el próximo jueves, ¿ya? Listo. Entonces, Elida, Presente, profesor. Macarena,
Macarena, la veo ahí conectada. Te voy a poner el check. Yamela, Presente, profesor. Irene, Presente, profe. Ela, Presente. Cintia, Presente, profesor. Miriam, Presente, profesor. Karen, 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 no está. Paola, Presente, profesor. María, María Ovalle, tampoco está. A ver, yo veo. No. Yonder, Presente, profe. Yamilet, Presente. Marita, Beida, Presente, profe. Elvia, Presente, profe. Mayerly. Presente. Listo, chicos, nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Feliz noche. Nos vemos. Chao, chao, igualmente. Buenas Chao, noches. Gracias, igualmente. Descansen. hasta luego.